Bienvenidos a su canal Explicando la Fe Católica. Mi nombre es Miguel Enríquez, caballero de Colón de cuarto grado del Consejo 7420 en Hialeah, Florida. Después de haber pasado un tiempo exponiendo las diferentes tradiciones, oraciones y dogmas de nuestra fe católica, he pensado dirigir la atención a citas bíblicas que refuerzan nuestra doctrina. Desde el comienzo, la Iglesia ha venido discerniendo las enseñanzas de Jesucristo. Primero, por los apóstoles, que recibieron de viva voz cómo ellos deberían llevar a cabo su misión. Si me permiten una pequeña aclaración, cuando en la Iglesia Católica se habla de la palabra, no nos referimos a la Biblia. La palabra para los católicos es Jesucristo, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Biblia viene a ser uno de los tres pilares de la Iglesia, que serían la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio. Tengo una breve explicación acerca de esto en uno de mis videos. Regresando al tema de las citas bíblicas, es importante resaltar que la labor de la Iglesia, de la manera que Jesucristo la ambicionó, fue primero como símbolo de unidad y después como símbolo de guía. Esto lo pueden ampliar más en la encíclica Lumen Gentium, que trata acerca del misterio de la Iglesia, aprobada y promulgada por el Papa Pablo VI en nombre del Concilio Vaticano II. Bien, por medio de los obispos, papas, grandes teólogos y padres conciliares, la Iglesia ha desarrollado la revelación por medio del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Como lo mencioné anteriormente, utilizando citas bíblicas vamos a ver lo que la Iglesia Católica en su inmensa sabiduría de más de 2000 años ha discernido. Así que los invito a acompañarme en este camino de fe y razonamiento. La primera cita de la que quisiera hablar es la de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que lee así: Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para entender esta cita hay que recordar primero a quién le escribe San Pedro. La carta está dirigida a los cristianos dispersos en distintas regiones de Asia Menor, creyentes que vivían persecuciones sociales, rechazos y posiblemente persecuciones por causa de su fe. Por eso, antes de darle una instrucción moral, Pedro les recuerda su identidad. No son un grupo perdido ni una minoría sin sentido, sino un pueblo reunido en Dios por Cristo. Las palabras de Pedro no aparecen de la nada. Él toma expresiones del Antiguo Testamento, especialmente de Éxodos 19, 5, 6, donde Dios dice a Israel que será un reino de sacerdotes y una nación santa. También resuenan textos como en Deuteronomio 7, 6, donde Israel es llamado pueblo escogido, y en Isaías 43, 21, donde Dios habla del pueblo que formó para proclamar su alabanza. Lo importante es que Pedro aplica ahora estos títulos al pueblo reunido en Cristo, judíos y gentiles, unidos no por sangre ni nacionalidad, sino por fe y bautismo. Cuando Pedro dice linaje escogido, no está hablando de superioridad humana, sino de vocación. Real sacerdocio significa que el creyente participa de manera real, aunque distinta del sacerdocio ministerial, en la obra sacerdotal de Cristo. Ofrece la vida propia, la oración, el sacrificio, el servicio y el testimonio. Nación santa no se refiere a una frontera política, sino a un pueblo apartado para Dios. Y pueblo adquirido recuerda que la Iglesia pertenece al Señor porque ha sido redimida por la sangre de Cristo. Desde la perspectiva católica, este texto ilumina el sacerdocio común de los fieles. Por el bautismo, todos los cristianos participan del sacerdocio de Cristo y son llamados a santificar el mundo desde su vida diaria. Sin embargo, esto no se elimina
no elimina el sacerdocio ministerial de los obispos y presbíteros, más bien lo distingue. El sacerdocio común se vive ofreciendo la propia existencia a Dios, mientras que el sacerdocio ministerial sirve, guía y edifica al pueblo de Dios en nombre de Cristo cabeza. Algunos pensadores bíblicos han señalado la profundidad de este versículo. Juan Calvino, al comentar este pasaje, observó que Pedro recuerda a los creyentes el honor al que han sido elevados para que no vivan conforme al mundo, sino conforme su nueva dignidad en Cristo. San Beda el Venerable, comentando este pasaje, explicó que Pedro aplica a los creyentes los títulos que antes pertenecían al antiguo pueblo de Israel, porque en Cristo se reúnen los pueblos en una sola salvación. Para Beda, real sacerdocio se entiende desde la unión con Cristo, verdadero rey y verdadero sacerdote. El cristiano espera el reino eterno y ofrece a Dios el sacrificio de una vida santa. Agustín de Pola ayuda a leer este versículo desde la idea del pueblo de Dios peregrino. Aunque no reduce el texto a una explicación meramente social, su pensamiento permite entender que la iglesia vive en el mundo como una ciudad orientada hacia Dios. Por eso, ser nación santa no significa dominar políticamente, sino pertenecer a Dios y caminar hacia Él en medio de la historia. Santo Tomás de Aquino también puede iluminar esta cita desde su comprensión de Cristo como cabeza de la iglesia. Si Cristo es sacerdote, rey y maestro, entonces los bautizados participan de su misión de manera derivada y ordenada. Esta participación no elimina la jerarquía eclesial, sino que muestra que toda vocación cristiana tiene una dimensión sacerdotal, real y profética. Así pues, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no debe leerse solamente como una frase bonita de ánimo espiritual. Es una declaración de identidad y misión. Por esto, la iglesia no existe para encerrarse en sí misma, sino para anunciar las virtudes de Dios, proclamar con palabras, obras, caridad, liturgia y vida santa que Cristo ha sacado al ser humano de las tinieblas y lo ha introducido en su luz admirable. En otras palabras, Pedro nos recuerda que la dignidad cristiana siempre viene acompañada de la responsabilidad. Hemos sido escogidos para pertenecer a Dios y enviados para dar testimonio de Él en el mundo por medio de la unión en su iglesia. Gracias. Si les gustó este video, por favor regálenos un like. Suscríbase y compártalos. Los likes nos ayudan para que más personas reciban estos videos. Muchas gracias.